Pues queremos abundar un poquito más en estos datos y en un informe que ha presentado el Observatorio de la Familia de Family Watch hoy en Pamplona. Saludamos ya a su director general, a Ignacio Socias. Buenas noches. Buenas noches, Ricardo. Bueno, ustedes han presentado un estudio, vamos a abundar en estos datos que acabamos de conocer ahora a través del Instituto de Política Familiar, pero ustedes han presentado hoy un libro sobre la legislación matrimonial en España, sus bondades y sus desventajas. Sus ventajas y sus desventajas. ¿Y cuáles son esas ventajas y cuáles son esas desventajas? Pues esto es lo que tratamos de averiguar poco a poco a partir de este estudio con algunos datos que aportamos. Resulta que en España en muy poco tiempo la situación del matrimonio ha cambiado radicalmente. Y es un poco pronto quizá, pero ya se empiezan a ver los efectos de esos cambios. Y se ve que no todos los modelos familiares producen los mismos resultados. Entonces yo puedo adelantar un poco las conclusiones de este informe, que van en la línea de que la legislación debería tener muy en cuenta las consecuencias de esos cambios para ver cuáles han sido positivos y cuáles no. ¿Cuáles son esos modelos familiares que dan buenos resultados? Es decir, en principio mantienen lo que sería un matrimonio, y cuáles no, por ejemplo, o cuáles son ventajosos ante la legislación y cuáles no lo son. Podríamos decir que la vocación de estabilidad es lo que aporta bienestar a los miembros de la familia. Y las familias que tratan de lograr esa estabilidad, esa continuidad de la pareja, hay mucha menos criminalidad, mucho menos alcoholismo, mucha menos drogadicción, muchos menos problemas sociales, incluso mucho menos coste social. Esto, que en España lo empezamos a intuir ahora, está avalado también por multitud de estudios que se han hecho en otros países, en Estados Unidos sobre todo, hasta el punto de que podemos decir que es una evidencia empírica, no es solo una intuición. Señor Socias, muy buenas noches. Se ha disparado la tasa de divorcios en los últimos 6 años, un 93% teníamos en 2008 frente al 36% de 2002. Hablamos de divorcios y no de separaciones, en estos casos de rupturas familiares. ¿Se puede decir, por tanto, que funcionan los trámites legales? Yo más bien diría que hemos vaciado de contenido el concepto de matrimonio. Queriendo hacer justicia con otro tipo de situaciones, otro tipo de uniones, resulta que en vez de igualar por arriba, podríamos decir, hemos igualado por abajo. Y entonces resulta que hoy en día el matrimonio ya significa muy poco. El título de este informe que le hemos querido dar es un poco provocativo: el matrimonio, contrato basura o bien social, porque en realidad se descubre que desde el punto de vista jurídico el matrimonio es de los contratos más endebles que existen, si no el que más. Por ejemplo, es más fácil darse de baja del matrimonio que darse de baja de un operador de móvil o de internet, a veces. Basta la voluntad de uno de los cónyuges. No sé, yo creo que es como si hubiéramos convertido la compra de una casa, por ejemplo, en algo que no otorga la propiedad, que no da derecho a vivir en ella, toda una serie de consecuencias que hacen que al final el matrimonio signifique muy poco y por consecuencia también todos los demás tipos de situaciones tampoco signifiquen mucho. La palabra matrimonio quizás se ha convertido en los últimos años en un arma arrojadiza tanto por una parte como por otra, quienes defienden una postura como quienes defienden otras. ¿Ustedes cuál defienden? ¿Qué tipo de matrimonio defienden ustedes desde el Observatorio de la Familia? Nosotros tratamos de desideologizar el problema y de que sean los datos realmente los que manden a la hora de decidirse por una opción o por otra. Y yo puedo tener mi opción personal, sí. Tú tendrás la tuya, cada uno tenemos la nuestra y cada uno somos muy libres de elegir lo que queremos hacer. Pero es verdad que ya que no todo produce los mismos resultados, tampoco todo merece la misma protección por parte del Estado. Y aquí entraríamos en otro tema muy importante, que es cómo trata el Estado a situaciones desiguales. ¿Y de qué manera creen ustedes que la actual crisis económica puede incrementar o no el dato de separaciones o de divorcios? Más que nada porque un divorcio en este caso suele salir caro y la economía manda también en esto. Yo creo que eso es más bien anecdótico.
En realidad lo importante es, cuando uno se casa, ¿qué está haciendo realmente? ¿Está adquiriendo un compromiso o no lo está adquiriendo? Porque si lo adquiere, la situación económica será algo secundario. Si no lo adquiere, pues entonces efectivamente puede ser por la situación económica, puede ser porque el otro ronca o puede ser porque no le gusta cómo se viste al cabo de unos años. Al final es lo mismo. Por último, señor Socias, ¿a qué atribuyen ustedes el hecho de que Navarra, según este informe del Instituto de Política Familiar, dé la tasa más baja de España, después de La Rioja, en número de rupturas matrimoniales? Bueno, yo creo que es un dato por el que esta comunidad autónoma se puede felicitar, porque quiere decir que los navarros cumplen sus compromisos, podríamos decir, no más a lo mejor que otros. Pero en cualquier caso, yo lo atribuiría a que cada vez más pienso que se están dando cuenta todas las personas de que sin compromiso es muy difícil hacer en la vida nada. Por ejemplo, nadie se plantea un proyecto profesional sin un compromiso, nadie se plantea un compromiso social, una ONG, lo que sea, sin un compromiso de estabilidad. Pues cuanto más la familia, que es la institución más valorada, no solo por los navarros, sino por todos los españoles en todas las encuestas que se hacen. Ignacio Socias, director general de The Family Watch, el Observatorio de la Familia. Gracias de verdad por compartir minutos de su tiempo con nosotros en este espacio de noticias y buenas noches. Muchas gracias a vosotros, buenas noches.